La crisis mundial de salud que se desató en 2020 marcó un antes y un después en nuestra generación. Hacia mayo de 2021, las cifras indicaban que esta pandemia había afectado aproximadamente al 2.17% de la población mundial, cobrándose la vida del 0.045% de los habitantes del planeta. Aunque estas cifras son trágicas y transformaron nuestra forma de vivir, palidecen cuando las comparamos con la magnitud de tragedias anteriores que pusieron a la humanidad al borde de la extinción. Hubo pestes en el pasado que no se conformaban con contagiar a unos pocos, arrasaban con la totalidad de los habitantes de las ciudades, matando al 50% o incluso al 80% de la población en cuestión de meses. Desde la prehistoria, enfermedades como la fiebre tifoidea, la viruela, el sarampión y diversos virus de influenza han asolado el mundo, diezmando pueblos, ciudades y países enteros. El nacimiento de las grandes civilizaciones trajo consigo un arma de doble filo, el hacinamiento. La conformación de urbes donde los seres humanos convivían estrechamente con animales domésticos y silvestres fue el detonante principal de estas pestes. Algunas de estas pandemias cambiaron el curso de la historia para siempre. Lo vemos hoy con el impulso masivo al comercio electrónico y el trabajo telemático, pero también ocurrió en el siglo XIV, cuando la peste negra acabó con más de la mitad de la mano de obra en Europa, convirtiéndose en uno de los motores principales que pusieron fin al sistema de servidumbre feudal. En este video, analizaremos cuáles han sido y cómo se desataron las plagas más devastadoras que ha vivido la humanidad desde sus orígenes más remotos. Antes de sumergirnos en este relato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras investigaciones históricas. 1. El misterio de Amin Manga, la epidemia más antigua. Hace aproximadamente 5.000 años, en el noreste de lo que hoy es China, ocurrió una catástrofe de magnitud desconocida que borró del mapa a toda una aldea prehistórica. En aquel entonces, el mundo estaba en plena transformación. La Edad de Bronce comenzaba en Asia Menor, mientras Europa seguía inmersa en una cultura megalítica que siglos más tarde daría lugar a monumentos como Stonehenge. En América, México empezaba a trabajar la cerámica y en Perú se iniciaban los primeros cultivos de algodón. El conocimiento de esta epidemia proviene del sitio arqueológico de Amin Manga. Allí, un equipo científico descubrió una vivienda de apenas 20 metros cuadrados que contenía los esqueletos de casi 100 personas, desde niños hasta adultos de mediana edad. La escena era dantesca, los cuerpos fueron amontonados dentro de la casa y luego se le prendió fuego al lugar. Los estudios sugieren que la enfermedad fue tan fulminante que los sobrevivientes no tuvieron tiempo de realizar entierros individuales y apropiados, optando por el fuego para contener el foco de infección. Este lugar es hoy uno de los sitios prehistóricos mejor conservados, un mudo testigo de cómo una enfermedad pudo aniquilar a una comunidad entera en los albores de la civilización. 2. La plaga de Atenas y el ocaso de Pericles. En el año 430 a.C., durante el segundo año de la Guerra del Peloponeso, una peste devastadora golpeó el corazón de la democracia griega, Atenas. Esta epidemia no solo diezmó a la población, sino que cambió el rumbo político del mundo clásico al cobrar la vida de Pericles, el dirigente más célebre de la Edad de Oro ateniense. Antes de morir, Pericles vio cómo la plaga le arrebataba a sus 2 hijos varones en apenas 4 días, dejándolo devastado. Mientras figuras como Sófocles y Eurípides lograban sobrevivir, la ciudad-estado, que contaba con unos 300.000 habitantes, perdió a 1/3 de su población. El historiador Tucídides, quien también contrajo la enfermedad y sobrevivió para relatarla, describió síntomas terribles, fiebres abrasadoras, inflamación de los ojos, gargantas sangrientas y una sed insaciable que llevaba a los enfermos a lanzarse a los pozos de agua. Aunque durante siglos se debatió el origen de esta plaga, estudios modernos sugieren que pudo haberse tratado de un brote masivo de fiebre tifoidea, agravado por el hacinamiento de los refugiados que huían de las tropas espartanas. 3. La peste antonina, el dolor en el Imperio Romano. En el siglo II después de Cristo, el ejército romano regresaba de una victoriosa campaña contra los partos en Mesopotamia. Sin embargo, además de tesoros y esclavos, los legionarios trajeron consigo un enemigo invisible que se infiltró en la capital imperial.
Esta epidemia es conocida como la peste antonina, debido a que ocurrió bajo el reinado de Marco Aurelio Antonino, y también como la plaga de Galeno, por haber sido documentada por el famoso médico Claudio Galeno. Aunque Galeno no pudo identificar la naturaleza exacta del mal, sus descripciones de pústulas y fiebre sugieren que se trató de un brote masivo de viruela o sarampión. En su punto máximo, la enfermedad mataba a unas 2.000 personas al día solo en la ciudad de Roma. Se estima que la peste acabó con el 25% de la población del imperio, debilitando severamente a las legiones romanas y marcando el inicio de una serie de crisis económicas y militares de las que el imperio tardaría décadas en recuperarse. 4. La peste cipriana y el fin del mundo. Menos de un siglo después de la peste antonina, Roma fue golpeada nuevamente por la peste cipriana, entre los años 249 y 269. Esta pandemia fue un factor determinante en la crisis del siglo III, un periodo de caos que casi destruye el Imperio Romano. Recibe su nombre de San Cipriano, obispo de Cartago, quien describió la enfermedad con un tono apocalíptico, viéndola como una señal del fin del mundo. Cipriano describía cuadros horribles, diarreas constantes, vómitos de sangre, fiebre en la médula y la pérdida de la audición o la vista en los sobrevivientes. Con una mortalidad de 5.000 personas diarias en Roma, la estructura del ejército imperial se desmoronó, permitiendo invasiones bárbaras en las fronteras. Curiosamente, esta tragedia impulsó el crecimiento del cristianismo, ya que los clérigos presentaban la epidemia como un castigo divino y ofrecían consuelo y cuidados a los enfermos que eran abandonados por sus familias paganas por miedo al contagio. 5. La plaga de Justiniano, el primer golpe de la bubónica. En el año 541, el imperio bizantino estaba en su apogeo bajo el mando de Justiniano y, sin embargo, la propia logística del imperio selló su destino. Egipto pagaba sus tributos a Constantinopla enviando inmensas cantidades de grano. En esos barcos cargados de trigo viajaban polizones mortales, ratas negras infestadas de pulgas que portaban la bacteria Yersinia pestis. Esta es considerada la primera gran pandemia de peste bubónica en la historia mundial. Se estima que mató entre 30 y 50 millones de personas, una cifra asombrosa para la época. La economía se paralizó y los sueños de Justiniano de restaurar el antiguo imperio romano de Occidente se esfumaron. El propio emperador contrajo la enfermedad, pero, contra todo pronóstico, logró sobrevivir, aunque su imperio quedó permanentemente debilitado frente a las futuras conquistas árabes. 6. La peste negra, el apocalipsis medieval. A mediados del siglo XIV, Europa vivió su momento más oscuro. La peste negra, transportada por pulgas en ratas que viajaron desde Asia a través de las rutas comerciales, provocó la mayor catástrofe de salud de la historia. Entre 1346 y 1353, la enfermedad aniquiló a una cifra estimada de entre 75 y 200 millones de personas en Asia, Europa y el norte de África. En ciudades como Florencia, el 80% de los habitantes murió. El hacinamiento y la falta absoluta de higiene en las urbes medievales convirtieron a Europa en un cementerio gigante. No obstante, este colapso tuvo un efecto secundario inesperado. Al morir la mitad de la población, la mano de obra se volvió extremadamente escasa y valiosa. Esto permitió a los campesinos sobrevivientes exigir mejores condiciones y salarios, precipitando el fin del feudalismo. Un legado curioso de esta época es el término cuarentena, que nació en Ragusa y Venecia, donde los barcos debían esperar 40 días antes de desembarcar para asegurar que no traían la infección. 7. El Cocolistli, la tragedia del Nuevo Mundo. La llegada de los conquistadores españoles a México en el siglo XVI no solo trajo una nueva cultura, sino también enfermedades para las que los indígenas no tenían defensa alguna. La combinación de viruela, sarampión y una enfermedad local que los aztecas llamaron Cocolistli provocó una de las mayores caídas demográficas de la historia humana. Entre 1545 y 1548, se estima que murieron hasta 15 millones de nativos en la Nueva España, reduciendo la población indígena en un asombroso 80%. El médico español Francisco Hernández de Toledo describió síntomas desgarradores, lenguas negras, orina oscura y hemorragias nasales masivas. Los enfermos morían tras 3 o 4 días de agonía. Esta catástrofe ocurrió durante una de las peores sequías en 1000 años,
lo que dejó a la población sin recursos para defenderse, facilitando la consolidación del dominio colonial sobre un territorio casi despoblado. 8. La Gran Peste de Londres y el Año del Diablo. Para muchos londinenses, el número 666 cobró sentido en 1666, cuando la ciudad fue devastada por el gran incendio. Sin embargo, el horror había comenzado un año antes, en 1665, con el último gran brote de peste bubónica en Inglaterra. Fue una epidemia tan letal que provocó un éxodo masivo, incluyendo la huida del rey Carlos II al campo. Se implementaron medidas desesperadas, se marcaban las casas de los enfermos con cruces rojas y se mataban indiscriminadamente a perros y gatos bajo la falsa creencia de que ellos transmitían el mal. En realidad, esto empeoró las cosas, ya que al morir los depredadores naturales, la población de ratas, las verdaderas portadoras, se multiplicó. Cerca de 100.000 personas, el 25% de la ciudad, perecieron antes de que el fuego de 1666 terminara por purificar, de manera trágica, los focos de infección de la ciudad. 9. La plaga rusa y la furia de Moscú. Incluso una gobernante tan poderosa como Catalina la Grande se vio impotente ante la peste bubónica que azotó a Rusia entre 1770 y 1772. La enfermedad se infiltró desde el frente de guerra con los turcos y llegó hasta Moscú, donde el hacinamiento y el frío crearon el escenario perfecto para el desastre. La desesperación de la población se tornó en violencia. Cuando el arzobispo Ambrosio prohibió las reuniones en las iglesias para evitar contagios, una turba enfurecida lo asesinó. El caos fue tal que el gobernador de la ciudad y el jefe de policía huyeron, dejando a Moscú en la anarquía. Catalina tuvo que enviar a su favorito, Grigori Orlov, con plenos poderes para restaurar el orden y aplicar medidas sanitarias estrictas. Al final, 100.000 moscovitas, un tercio de la población, habían perdido la vida. 10. La fiebre amarilla en Filadelfia, el enemigo invisible. En 1793, Filadelfia era la capital temporal de los Estados Unidos y su ciudad más importante. Sin embargo, un brote de fiebre amarilla la convirtió en una ciudad fantasma. En pocos meses, 5.000 personas murieron y 20.000 huyeron, incluyendo a los padres fundadores del país. Lo trágico de esta epidemia fue el desconocimiento, nadie sabía que el mosquito Aedes aegypti era el culpable. Se creyó erróneamente que la población afroamericana era inmune, por lo que se les obligó a cuidar enfermos y enterrar cadáveres, exponiéndolos a una mortalidad altísima. El brote solo se detuvo con la llegada del invierno, que mató a los mosquitos, poniendo fin a una pesadilla que dejó cicatrices profundas en la joven nación americana. 11. El cólera y el nacimiento de la ciencia moderna. Durante el siglo XIX y principios del XX, el cólera cobró millones de vidas a través de agua contaminada. Sin embargo, la epidemia de Londres de 1854 cambió la medicina para siempre gracias al Dr. John Snow. En una época donde se creía que las enfermedades viajaban por los malos olores, miasmas, Snow sospechó del agua. Mediante un mapeo meticuloso de los casos en el distrito del Soho, Snow identificó que la mayoría de los muertos bebían de una bomba de agua específica en Broad Street. Al retirar la manija de la bomba, los contagios cesaron casi de inmediato. Este evento marcó el nacimiento de la epidemiología moderna y demostró que la higiene pública y el tratamiento de aguas eran la clave para la supervivencia en las ciudades industriales. 12. La gripe española, la pandemia de la Gran Guerra. Entre 1918 y 1920, mientras el mundo intentaba recuperarse de la Primera Guerra Mundial, apareció el virus H1N1. Aunque se le llamó gripe española, el primer caso se registró en Kansas, Estados Unidos. Recibió ese nombre porque España, al ser neutral en la guerra, fue el único país que no censuró las noticias sobre la enfermedad, mientras que los países combatientes ocultaban las cifras para no desmoralizar a sus tropas. Se estima que hubo 500 millones de infectados y entre 40 y 50 millones de muertos. Fue una plaga inusual porque afectaba principalmente a jóvenes sanos en lugar de niños o ancianos. Figuras como el presidente Woodrow Wilson y el pintor Edvard Munch la padecieron. La estrategia para combatirla fue la misma que usamos un siglo después: mascarillas, distanciamiento social y cuarentenas masivas. 13. La gripe asiática y el poder de las vacunas.
En 1957, un nuevo virus de influenza, el H2N2, surgió en China y se extendió rápidamente. Esta pandemia pudo haber sido mucho más mortal de no ser por la rapidez mental de Maurice Hellman, un microbiólogo estadounidense que vio venir la crisis tras leer un artículo sobre un brote en Hong Kong. Y Hellman impulsó la creación de una vacuna en tiempo récord, salvando cientos de miles de vidas. Aún así, la gripe asiática causó 1.1 millones de muertes en todo el mundo. Este evento demostró que el desarrollo científico y la vigilancia global eran herramientas fundamentales en la lucha contra los virus emergentes. 14. La pandemia del SIDA, el desafío social. Desde su identificación a principios de los años 80, el VIH/SIDA ha sido una de las crisis de salud más persistentes y complejas. Ha cobrado la vida de aproximadamente 35 millones de personas. Surgido probablemente en África a partir de primates en la década de 1920, el virus se expandió silenciosamente antes de estallar en la conciencia global hace 4 décadas. Más allá del impacto clínico, el SIDA cambió las normas sociales, impulsando la educación sexual y el uso de preservativos. En los años 90, el desarrollo de terapias antirretrovirales permitió que la enfermedad dejara de ser una sentencia de muerte para convertirse en una condición crónica controlable. Hoy, incluso se reportan los primeros casos de curación completa, aunque la lucha por el acceso universal al tratamiento continúa. 15. El ébola en África Occidental, la alerta global. En 2014, el mundo contuvo el aliento ante el mayor brote de ébola de la historia en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Con una tasa de mortalidad extremadamente alta y síntomas que incluyen hemorragias mortales, el virus puso a prueba los protocolos de emergencia internacional. El brote se controló en 2016 tras cobrar más de 11.000 vidas. La crisis subrayó la importancia de la infraestructura sanitaria en los países en desarrollo y la necesidad de una respuesta global coordinada. Por primera vez, se vio un caso de contagio fuera de África en España, lo que recordó al mundo que, en un planeta interconectado, ninguna frontera puede detener un virus. Reflexión final. Nuestros antepasados enfrentaron desafíos que hoy nos parecen insuperables, y sin embargo, la humanidad siempre encontró la manera de reconstruirse. Cada una de estas plagas trajo consigo dolor, pero también avances científicos, reformas sociales y una mejor comprensión de nuestra propia fragilidad. En tiempos de crisis, la precaución y el conocimiento son nuestras mejores armas. Esperamos que este recorrido histórico te haya sido de gran utilidad. Si tienes algún dato adicional o una reflexión que compartir, te esperamos en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos para que todos conozcamos las lecciones que el pasado nos ha dejado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.